Buenas tardes. Sí, ya estamos en directo. Buenas tardes. Oh, sí, sí. Buenas tardes, sí. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva cita del Aula de Literatura José Cadalso. Como ya saben, es una actividad organizada desde la Delegación de Cultura. Ya empezamos. A ver, sí. De la Delegación de Cultura y es una apuesta personal de la concejala Ana Ruiz Domínguez. Hoy tenemos con nosotros a Luz Gabás, que es la autora de, entre otras, Lejos de Luisiana, que ganó el Premio Planeta 2022. Muy bienvenida, Luz. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta novela, de tus otras novelas y un poquito de todo. Si han leído o si no la han leído, Lejos de Luisiana nos lleva pues, a Nueva Orleans en 1763. Cuéntanos un poquito, así para... ¿De qué va Lejos de Luisiana? Bueno, antes de nada, me gustaría saludaros y daros las gracias. Gracias al Ayuntamiento de San Roque. Están aquí las concejalas Ana y María, a quien acabo de conocer. Aquí estáis. Gracias por la invitación. Todo un placer. César, desde Cultura del Ayuntamiento. Y, por supuesto, Sara, por tu compañía, por tu... tu compañía todo el día. Sí. Porque que sepáis que tenéis aquí una magnífica guía. En pocas horas he aprendido muchísimo sobre San Roque, hemos recorrido bastante y sinceramente me he enamorado, ha sido un descubrimiento, me he disfrutado mucho y resalto sobre todo, he dicho esta palabra, que me ha resultado un lugar muy inspirador. Me ha gustado mucho la figura y la obra, desde luego, de Luis Ortega Bru, quizás porque a mí pues la imaginería religiosa me gusta mucho y me ha impactado, ¿no? He disfrutado mucho del Museo de Cartella, y de los patios y de las calles y de las tiendas y de la librería de Camino y Pablo, que además es quien es, ¿no? Nieto de poeta, pues bueno, es como que todo es circular. Bueno, pues gracias por el día de hoy. Y ahora nos vamos a pasar bien. ¿De qué va Lejos de Luisiana? No, oye, el que quiera que se lo lea. O sea, vamos a hablar lo justo de mi novela, pero bueno, yo diría que es una novela histórica, género histórico. Es una novela de amor, de aventuras y de familia y de amistad, que son como los grandes temas que a mí me gustan. Y sobre los que siempre pienso cuando planteo un nuevo proyecto. Y me imagino que el siguiente que prepare pues también tendrá cuestiones de amistad, de relaciones familiares, de amor, bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Quizás en esta, como es una histórica de un contexto muy concreto, también hay una parte pues más militar, bélica, por todas las batallas entre las potencias europeas y entre los nativos americanos. ¿Cómo surge la idea de esta novela? ¿Cuál es la chispa? Sé que esta pregunta siempre tiene mucho truco, pero ¿en qué momento dices, vale, voy a ir por aquí? Pues es curioso porque me han comentado, claro, como a mí me conocen y me conocerán siempre por Palmeras en la nieve, con esta otra de Lejos de Luisiana, que también trata el mundo colonial, pues me dicen, ay, ¿por qué te gusta tanto el mundo colonial? Como si fuera buscando que colonias han existido sobre las que no exista una novela así un poco importante o de peso. Y digo, es que esto no funciona así. Las historias no surgen porque las vayas buscando, sino que de repente tienes un pálpito o un enamoramiento con una idea. Fíjate, en el caso de Palmeras en la nieve, pues yo sí que me apetecía saber más sobre Guinea Ecuatorial, puesto que mi familia había formado parte de aquellos aventureros que fueron del Valle de Benasque, de las montañas del Pirineo, a trabajar en las plantaciones de cacao, pero yo en realidad quería escribir sobre la identidad. ¿Quién soy? Soy quien soy por lo que hizo la generación inmediatamente a mí. Entonces yo quise seguir los pasos de esa generación, de mi padre, de mi abuelo antes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Regreso a tu piel, no voy a repasar todas, el pálpito era, quería hablar sobre la muerte, la idea de que la muerte no fuese el final, aunque luego el contexto era la brujería del siglo XVI. Y en el caso de Lejos de Luisiana, pues el pálpito era escribir una novela sobre el esfuerzo, la capacidad como individuos y sociedad para continuar adelante a pesar de todas las adversidades. Y entonces, pues bueno, tú vas leyendo, vas viajando, ¡pam! Y me topo con la figura de
de Bernardo de Gálvez, que no, o sea, que en la novela tiene, bueno, un papelito, está allí porque tiene que estar, porque fue un personaje importantísimo en la época, pero yo no escribo la novela sobre Bernardo de Gálvez, sino que él fue gobernador de Luisiana y luego fue virrey de Nueva España y tiene que estar, ¿no? Pero surgió de un viaje que hice a Macharavilla, un pequeño pueblo de Málaga, tras los pasos de Bernardo de Gálvez, porque yo estaba preparando un relato sobre la ayuda de España en la independencia de las 13 colonias de las 13 colonias que formarían los Estados Unidos. El papel de España fue esencial en la independencia y la figura de Bernardo de Gálvez muy importante. Pues mira, por eso fui a Macharavilla y al Macharavilla me interesé más por esos años en los que España poseyó el corazón de Estados Unidos, lo que era la Luisiana, que era un territorio inmenso que iba desde Nueva Orleans hasta cerca de Canadá, toda la zona alta de Missouri, y hacia el oeste no se tenía muy claro dónde terminaba el territorio de Luisiana. Pues todo ese territorio fue gobernado por España durante 40 años, entre 1763 y 1803. Así comenzó todo, un montón de pinceladas, muchas pinceladas, mis recuerdos de haber estudiado literatura norteamericana, de haber vivido en California, de interesarme por los españoles en Estados Unidos, de haber, no sé, recuerdo haber estudiado a Mark Twain, el río, como metáfora del tiempo. Bueno, pues todo esto al final afloró en esta novela sobre el Mississippi, es decir, la presencia española en el Mississippi. Sí, porque además el río Mississippi tiene mucha importancia aquí. Es para Xcate, que no sé si lo saben, pero es el protagonista masculino. El río como que representa un poco toda su vida, todo su pueblo. Es una cosa que a mí me gustó mucho. ¿Es algo intencionado, buscado esa...? Sí, la verdad es que sí, que me parecía el contexto desconocido, pero además el entorno muy evocador, porque decimos la palabra Mississippi y nos imaginamos, pues ¿qué nos imaginamos? Lo primero que nos imaginamos son los barcos de vapor de Mark Twain. Sí. Entonces yo decía, sí, pero eso viene después, eso es el siglo XIX, pero antes, ¿qué había antes, no? ¿Qué imaginamos? Pues imaginamos tribus nativas americanas, tramperos, sobre todo franceses, líos entre franceses e ingleses, que sí, pero más, tenía que haber más. Entonces lo que hice fue utilizar el río como vertebrador de la parte física de la novela, digamos, del escenario, porque la acción sucede entre Nueva Orleans, la zona media, que sería la zona de Arkansas, y la zona superior de Luisiana, que sería la zona de Missouri, pero como metáfora de la vida. Entonces, el río acompaña siempre a los protagonistas, que son Xcate, un nativo americano de la tribu Kaskaskia, y Suzette, que es una joven criolla francesa, y para ellos el río es el símbolo de su vida, de aquello que los une, y bueno, y sobre todo para Suzette, que añora mucho su tierra cuando está lejos de Luisiana, pues es el Mississippi es el significado de lo que, bueno, de lo que para ella es la felicidad. Tenemos la historia de amor, como bien has dicho, entre Suzette y Xcate. Es una historia de amor, pues bueno, que rompe todos los moldes de la época, porque él es un nativo americano, ella es la hija de un acomodado francés. Entonces, bueno, pero a la vez también, o sea, esto es una pregunta un poco doble, porque tenemos también la historia de amor de Margot, que es la hermana de Suzette, que es una historia de amor... A ver cómo me explico. Margot siente amor por su marido, pero a la vez tiene una idea como muy... hago lo que se debe hacer, o sea, sin salirme nunca del camino. Entonces es un poco como las dos hermanas, como que tienen una historia de amor real, pero muy diferente, una manera muy diferente de entender el amor. Sí, como te he dicho al comienzo, yo, bueno, quería en la novela tratar sobre pues, la amistad, la familia, entonces tengo que crear grupos de personajes. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando me documento? Abro carpetas y pues unas carpetas son las familias nativoamericanas, otra la de los esclavos africanos, otra la de los criollos franceses. Dentro de los criollos franceses están los aventureros, los tramperos, los comerciantes, están los religiosos franceses, los expulsados jesuitas, los que llegan nuevos españoles a sustituir a los franceses que se van, los militares. O sea, hay mucho personaje y de cada grupo elijo un personaje para que no sea una lección de historia, porque yo quiero que sea una novela de 6 o 7 personajes. Entonces, a la hora de redactar, reflejar la familia típica, tradicional de Nueva Orleans en este espacio de tiempo,
pensé que era muy enriquecedor mantener un personaje que fuera Margot, representante de la ilustración, de la razón, de lo que se debe hacer, de la forma de educar a las mujeres, de lo que se espera de ellas. Margot sigue la educación de su madre Blanche, que es la estupenda dama de clase alta de Nueva Orleans, pero una Nueva Orleans, insisto, estamos en el siglo XVIII, no es tan grande ni tan, como diría yo, brillante como es luego en el siglo XIX. Las plantaciones están empezando, no hay tantas como habrá luego, pero bueno, la madre y la hija Margot representan esta Francia en Nueva Orleans. Entonces diseñé a Suzette, la protagonista, hermana de Margot, como un contrapunto, y Suzette es un personaje que de alguna manera anticipa el romanticismo. Es un personaje que ya tiene, bueno, pues mucho debate interior sobre cuestiones como la libertad, la identidad, quién soy yo. Esto está muy presente en toda la novela y creía que fuese un personaje más reflexivo y más crítico con la sociedad que le ha tocado vivir. De todas maneras, es curioso porque, bueno, los lectores comentan que es un personaje como avanzado. Yo creo que es moderadamente avanzado, o sería verosímil dentro de ese cambio en el paradigma mundial, porque para avanzada tenía otros personajes femeninos que luego, o sea, si no estuviesen inspirados en personajes reales, parecería que yo me estaba inventando un personaje absolutamente fuera de lugar, como es el caso de Cécile, que, bueno, es una mujer que existió. Hay personajes que, luego lo cuento en la nota de la autora, que me han inspirado a personajes reales. Y esta Cécile existió, a los 15 años se casó, la casaron con un panadero, con quien tuvo un hijo. Al panadero el panadero decide irse a Francia por asuntos propios un tiempo que son años. Entonces ella se enamora de un señor nacido en los Pirineos, justo al otro lado de donde yo vivo, en la población de Bedús, militar, que entra también en el negocio de las pieles. Bueno, el caso es que se enamoran y con este amante tiene 4 hijos y lo sigue río arriba hasta la zona de Missouri, porque este señor fue uno de los fundadores de San Luis de Missouri. Bueno, pues ella lo sigue. Entonces vuelve el marido de Francia y pretende legalmente reclamar que su mujer vuelva con él a Nueva Orleans, porque la ley decía que la mujer tenía que vivir donde viviera el marido. Y entonces ella dice que no piensa bajar y que le envíen los soldados si quieren. Pero esto es real, esto no me lo invento yo, esto sucedió así. Bueno, pues nunca, él la reclamó hasta que falleció y ella no se movió del lado de su amante y de sus 5 hijos, con los que, bueno, se metió en el negocio de las pieles y fue una persona conocida, sobre todo en la zona de Illinois. Si yo digo que este personaje me lo he inventado, estoy segura que me hubieseis dicho, o los lectores me hubiesen dicho, bueno, es que es un poco moderno. Bueno, este es un ejemplo, pero me encontraba en la documentación más casos de mujeres mucho más avanzadas. Sí, avanzadas, muy temperamentales, valientes. Había una sobre la que no encontré más información, que tenía una barcaza con la que cruzaba el Mississippi de un lado a otro, pues para proporcionar servicios de taberna. Pero no he encontrado más que pinceladas en descripciones de algún libro de viajes, no he encontrado más información sobre ella. Son solo ejemplos de muchas. Vale, precisamente tengo una de las preguntas es esa, me voy a adelantar, yo voy así cambiando. A lo largo de tu proceso de investigación para esta novela y en general para todas, esos son los detalles que a mí me gustan. Esto que has contado de esta señora, por ejemplo, ¿qué otros detalles te han llamado muchísimo la atención que hayas puesto o que no hayas, sobre todo que no hayas puesto, los que se hayan quedado fuera? Hay tanto, he manejado tanta información en esta novela que parece que vivo en una nebulosa entre la realidad y la ficción, que ya no me acuerdo qué he puesto y qué no he puesto o qué se ha creado en mis carpetas. Pero bueno, pues recuerdo, por ejemplo, el viaje de una ursulina francesa a Nueva Orleans para ingresar en el convento de las Ursulinas, y le dio por escribir su viaje. Entonces, claro, eso para un escritor es maravilloso porque estás viendo cómo es ese Nueva Orleans cuando tú necesitas, que es a mediados del siglo XVIII, no en el siglo XIX, a mediados del siglo XVIII, cuando la catedral es una iglesia pequeña, cuando todavía no existe la ópera ni el teatro, claro, para no incurrir en errores
históricos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Sobre costumbres, pues muchísimas cosas, sobre comida, sobre algo que ignoraba, pues los colonos malagueños, los colonos canarios. ¿Cuántos fueron? Fueron miles de España a crear allí asentamientos, lo pasaron fatal. O sea, llegaban, pues como funciona la colonización. Le dices a alguien, oye, si vienes te doy tierra. Allá que Entonces, vamos. allá que vamos, pero allá que vamos sin nada. Entonces llegaban y les daban, pues eso, animales domésticos, simiente, herramientas, y bueno, y como lo pasaban tan mal, porque bueno, les daban, digamos, alimentos para mantenerse hasta la primera cosecha. Pero es que si no Iba bien, claro. iba bien, una inundación, un vendaval, un tornado, una mala vida que para qué, pues entonces tuvieron que vivir a base de raciones del Estado durante muchos años y en varios de los asentamientos los tuvieron que abandonar porque no había forma, o se morían. O sea, los canarios, la primera remesa de colonos canarios, en 3 meses había muerto un tercio de la población de los canarios, que fueron, si fueron 800, pues imagínate. O sea, es que es muy fuerte. Pues ahora me has recordado que me encontré el caso de un hombre que en esos fallecimientos ha perdido a toda su familia, toda. O sea, desde la mujer, los hermanos, todo, cualquier miembro de su familia falleció y entonces él desertó. Porque si no te quedabas en el asentamiento según lo pactado, te consideraban desertor. Tampoco lo sabía. Por eso se tenían que quedar ahí en el asentamiento. Claro, o sea, exactamente igual que un régimen militar. Sí. Y entonces, bueno, él enloqueció y desertó y creo que a él ya no, o sea, ni lo reclamaron para castellano, directamente enloqueció. Y ahora, ¿dónde encontré eso? Pues creo, no sé, que eran las actas, no me preguntes, o sea, no me preguntes, pues son cuadernos y cuadernos de notas, de las cuales luego utilizo aquellas que me sirven para, bueno, centrar el tema de cada capítulo o para ambientar el tema de cada capítulo. Pero vamos, decenas y decenas de ejemplos, sí. Esto de la parte, digamos, europea, luego ya estaría la parte de los nativoamericanos, que ahí también aprendí muchísimo, y de los esclavos africanos. También ahí encontré cosas que me sorprendieron. Un ejemplo sería, ya hacia el final de la novela, no voy a desvelar nada, la influencia de la Revolución Francesa en Luisiana. Pues son conocidas las rebeliones de los esclavos, sobre todo de Santo Domingo, de Haití, pero no de las plantaciones, siendo Luisiana territorio español. Entonces la información llegaba, otra cosa que me sorprendía, llegaban los textos de la Revolución Francesa a las plantaciones y siempre había alguien que sabía leer o que sabía contar a los africanos. Entonces, tanto los africanos de las plantaciones como los nativoamericanos tenían estaban al día de lo que sucedía en el mundo y bueno, y querían pelear por lo que para ellos era justo. En el caso de unos la libertad, en el caso de otros la defensa del territorio. O sea, lo digo porque a veces las películas han proyectado una imagen un poco infantil pongamos, por ejemplo, de los nativoamericanos. Realmente creo que es poco conocido en España que la Luisiana fue española. O sea, todos sabemos que fue francesa, Sí. la Nueva Orleans. Además, seguimos teniendo quizás la imagen que nos ha llegado del jazz, del vudú incluso, Sí, ¿no? sí. Que es algo como muy Es típico. posterior también. Claro, es muy todo posterior. Realmente es poco conocido que todo este territorio fue español. Claro, pero fíjate, Nueva Orleans fue fundada en 1718 y pasó a ser, fundada por los franceses, y pasó a ser española en 1763 y fue española hasta 1803. Quiero decir, al mismo tiempo fue casi española que francesa, pero asociamos Nueva Orleans a la France, la asociamos, dejamos poca huella. Yo, vamos, creo que tengo mis teorías ya al respecto, 3 o 4 posibilidades, o la fusión de todas esas posibilidades. Una, bueno, la forma en que se perdió la Luisiana, pues normalmente cuando algo no lo has hecho muy bien, pues es mejor borrarlo. Eso lo hacemos como individuos y también lo hacemos como sociedad. Corramos un tupido velo, ¿no? Entonces lo tenéis explicado al final de la novela, en la nota de la autora, porque, bueno, yo sé que al lector le apetecía saber un poco más, ¿no? Sale en la novela, pero, bueno, en la nota de la autora explico un poco más cómo fue y la verdad es que da un poquito de vergüencilla. Sí, sí. Eso es cómo fue. En segundo lugar, enseguida España ya estuvo involucrada tanto en las guerras de convención contra Francia, luego ya llegó Napoleón.
empieza el siglo XIX con los países latinoamericanos, ya empiezan las revoluciones. Entonces, la generación siguiente a, por ejemplo, Bernardo de Gálvez, ya se vio involucrada en otras guerras, estaban otras cosas. Entonces, no contó o murieron en batallas y ya no contaron la historia pues eso, de figuras como Bernardo de Gálvez. Hay otra explicación plausible, que es, por ejemplo, en 1803 el 15% de la población de de Luisiana era española, solo un 15%. El resto eran pues, criollos franceses que siguieron bajo el gobierno español, o nativoamericanos, o los esclavos africanos, que siempre eran la mitad de la población. O sea, a lo largo del siglo XVIII siempre era la mitad. O sea, te decían, Luisiana tenía 20.000 habitantes, 10.000 eran esclavos africanos, sí. Y ya empiezan, también había ingleses que se pasaban, que cruzaban el Mississippi, digamos, y también los nuevos estadounidenses. Entonces hay una mezcla ahí de culturas, y los españoles en realidad, cuando llegamos en 1763, pues lo que hicimos fue, después de llegar de una manera traumática, que sale en la novela, pues lo que hicimos fue adoptar las leyes francesas para no cabrear más al personal criollo. Entonces, lo último, bueno, hemos llegado... Estamos aquí, pero que tampoco exacto, se note tanto. Hemos llegado de una manera un poco fuerte a tomar posesión del territorio, bueno, frente al rechazo bélico de los criollos franceses. Bueno, entonces lo que hizo España, sobre todo el gobernador Unzuaga, que fue muy hábil, dijo, bueno, pues aquí vamos a contentar a todos, y apaciguó, se casó con una criolla de allí francesa y bueno, conservó las costumbres francesas, pero sí que es verdad que los españoles introdujeron algo que no sabía tampoco, muy español, que es la ley de coartación, que era la ley que permitía, en resumen, la ley que afectaba a los esclavos era el Código Negro francés, pero entonces los españoles adoptaron el Código Negro francés, pero introdujeron la ley de coartación. Y la ley de coartación decía que un esclavo negro podía comprar su libertad, podía ahorrar y comprar su libertad. Y lo hacía. Entonces, estando los españoles, había tres formas de conseguir la libertad. Una era comprándotela tú, con la ley de coartación. La segunda era si tu amo en el testamento final te daba la libertad. Y la tercera era pues, cuestiones judiciales, tipo, pues me corresponde por ley porque estoy casado con una persona libre y tal. Bueno, es así complejo, lo he resumido mucho, pero sí que se podía comprar la libertad. Y, añado y termino con esto de la libertad, los españoles no permitían tener nativoamericanos esclavos. Entonces eso también creaba piques entre los africanos y los nativos, no, perdón, dentro de los africanos se enfadaban porque unos sí y otros no. Bueno, me ha llamado mucho la atención esto que acabas de contar, lo de poder comprar tu propia libertad. Había un precio fijo, o sea, esto como... No, precio fijo, no, mira, yo recuerdo... ¿El precio lo ponía el amo o cómo va esto? Eso estaba todo esto es duro de hablar, pero te encontrabas en la documentación los listados de las casas de apuestas del precio. Claro, depende. O sea, es muy fuerte, pero es que era pues como el ganado, depende de la pieza. Es duro, lo encuentras y se han conservado listados de finales del 18 que me servían un poco, porque claro, por ejemplo, mi protagonista, Suset, de niña va a una subasta de esclavos. Entonces, claro, cuando te documentas tienes que mirar, vale, ¿dónde estaba? Entonces, en Nueva Orleans es famoso la rotonda donde vendían los esclavos, pero es que esa no existía cuando empieza la acción de la novela. Entonces, era una casa de esclavos más sencilla. Pues esto me refiero para que veáis cómo funciona la documentación. Vale, ¿qué venden? ¿A qué precio? ¿Cuánto vale el dinero entonces? Pues tienes que ir buscando y claro, te encuentras pues listados. Recuerdo que encontré el listado de los precios pues en una plantación que aún se conserva en la actualidad en Nueva Orleans, que bueno, se conservan todos los papeles y puedes acceder a, bueno, aparte de la documentación a través de internet y ves ahí pues eso, ejemplos de... Sí, es duro sí. Desde nuestra perspectiva, pero bueno, también hemos visto eso, como digo, películas, hemos leído novelas y ya sabemos que existía y tenía que estar en la novela, y entonces lo que hago yo es creo un personaje, se llama Bambula, me gusta mucho Bambula, y Bambula, bueno, pues pelea también por su libertad. Hasta el final. Hasta el final. Bueno, Lejos de Luisiana, como estamos hablando, es una novela histórica
evidentemente tiene... Creo que ha quedado claro. Sí, Sí. puedo seguir hablando de detalles históricos hasta... Tiene su parte histórica, pero a la vez también tiene su parte de ficción, por supuesto, porque Sí. es una novela, no es un ensayo. ¿Cómo consigues este equilibrio? Pues ¿Mitad y esto es mitad? siempre lo más difícil. 70-30. Esto es siempre lo más difícil, porque a mí, claro, lo que más me gusta es, una vez que diseñas los personajes, pues acompañarles y a ver qué pasa, y ahora sucede esto, ahora sucede lo otro. Pero, a ver, yo creo que depende de la novela que tienes entre manos. Es decir, hay temas que son muy conocidos, por lo tanto, puedes dar apenas unas pinceladas y el lector ya está ubicado. Pero en Ojos de Luisiana yo era consciente de si a mí me ha costado tanto entender el contexto, no puedo ventilármelo poniendo simplemente Nueva Orleans 1700, porque la gente va a imaginar un Nueva Orleans que no es el Nueva Orleans de este momento. Entonces aquí hay más carga histórica de la que quizás a mí me hubiese gustado poner, lo admito, pero también admito que recorté 150 páginas, aún era más larga. Entonces, bueno, ahí es Son donde 800 está... páginas ya. 700 y poco, no os asustéis. Pero sí que era necesario. Tienes que explicar... explicar no quiere decir dar una lección de historia, sino que los personajes se muevan en más escenarios. No puede suceder todo en Nueva Orleans, tiene que suceder en Arkansas, tiene que suceder en Missouri. Claro, porque es más lógico. Entonces, yo tengo que elegir de todas las tribus que aparecen cuál elijo y por qué de las tribus del Mississippi, para que, por un lado, la novela sea veraz históricamente y, por otro lado, sea verosímil novelísticamente, porque, como bien has dicho, va a haber una relación entre un nativo americano y una criolla francesa, la hija de un comerciante. Esto, ¿por qué los lectores, por qué vosotros os lo creéis, ¿no? En este pacto que se establece entre el escritor y el lector, lo que llaman la suspensión de la incredulidad. Sí, suspensión de la incredulidad. Yo he dicho suspensión de la credibilidad. Y es la suspensión de la incredulidad. Suspensión de la incredulidad. Es esto, ¿no? Suspension of, ¿cómo era en inglés? Disbelief. Disbelief. Yes. Era esto. Incredulidad, sí. Exacto. Es el pacto que se establece entre lectores y escritor, en el sentido de que vais a estar dispuestos a creeros de lo que yo os cuente. Entonces, claro, como escritora dices, bueno, tiene que ser verosímil esta circunstancia de esta francesa y este nativo americano. Entonces busco todas las tribus habidas y por haber a ambos lados del Mississippi y elijo esta Kaskaskia. ¿Por qué Kaskaskia? Primero, porque no es muy conocida, con lo cual soy más libre, pero empiezo a tirar del hilo. Venga, va, ¿qué pasó aquí en Kaskaskia? Y me encuentro pues que la tribu Kaskaskia estaba a pocas leguas de la aldea Kaskaskia francesa. Me encuentro con que los Kaskaskia y muchos del lado este del Mississippi han sido educados por los jesuitas, conocen la religión y la lengua francesa. Luego ya no hay un abismo entre los personajes, conocen la educación francesa. Me encuentro que hay una leyenda en la que el hijo de un jefe Kaskaskia se enamora de la hija de un comerciante francés. Anda, yo siempre digo, si hay leyenda es que algo hubo. Algo hubo. La leyenda termina fatal, pero me sirve de inspiración, ¿no? Me sirve de inspiración, digo, bueno, puedo tirar de este hilo. Me encuentro que en la zona de Illinois todos los primeros que llegan, que son franceses, son tramperos franceses que llegan sin sus esposas, no son como los militares españoles que llegan luego a los fuertes con su mujer, llegan sin esposas y se casan con nativas y se indianizan. Por lo tanto, los primeros censos que hay en los registros de San Luis de Missouri son de mestizos. Bueno, pues entonces dices, bueno, es que claro que hubo relación, como ha habido siempre entre todo tipo de personas, más de la que nos parece siempre. No, y no sé si acabo de terminar de responder a la pregunta de cómo se consigue ese equilibrio. Una mezcla de intuición, de lecturas. O sea, yo leo novela histórica y cuando leo una novela histórica digo, ¿me ha gustado esta novela? Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Entonces lo intento aplicar para mí, pero reconozco que es difícil. O sea, es más fácil esto de la paja y la viga en el ojo ajeno, esto es así. Y luego cuando te toca a ti te cuesta renunciar a un párrafo o a un capítulo. Y os pongo un ejemplo que no es de esta novela, pero me vais a entender.
En Regreso a tu piel, la acción sucede en el siglo XVI y resulta que en el pueblo donde nací pues se celebran unas cortes, las Cortes de Aragón, y acude Felipe II. Entonces es importante en la novela porque los caballeros de las montañas bajan, están muy cabreados con el rey y van a presentarle sus quejas por algo. Entonces, claro, yo soy nacida en Monzón, tengo que ambientar el siglo XVI y las Cortes de Aragón. Y de repente escribo como 16 páginas, que es un folleto turístico del 16 impecable, impecable, de verdad. O sea, calle por calle encuentro mapas, planos, todo lo describo maravillosamente bien. Claro, cada vez que lo releía me atascaba ahí, me atascaba, porque había perdido el foco. ¿Cuál es el foco como novelista? El foco es que los señores de la montaña están muy enfadados con el rey y se van a atrever a plantarse en las Cortes de Aragón para decirle al rey: oiga usted. Eso es lo importante. Y lo otro es pues, que Luzgabas nació en Monzón y mira todo el material que ha encontrado. Pues eliminé como 16 páginas y desde luego la novela es otra. ¿Los podía haber conservado? Sí. ¿Era necesario? No. ¿Le importa al lector el mapa, el plano detallado del siglo XVI? No. ¿Me importa a mí? Sí, pues te lo guardas y das una conferencia. Lo relees de vez en cuando. Sí, o sea, que me parece que ni lo guardé, no sé ni dónde está, francamente. Eso es lo que cuesta. Y a veces hay que saber cortar, podar. Es muy difícil. Es difícil, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, y a veces reforzar, y en algunos casos digo, bueno, pues igual aquí es un poquito, esto repetitivo, lo tengo que poner porque si yo misma que la estoy escribiendo ya no me acuerdo dónde había estado este personaje hace unos meses, ¡pam!, lo tengo que poner. Sobre todo estamos en género de novela histórica, Sí, es que es un tipo de género muy concreto. ¿Tú has dicho alguna vez que tus novelas tienen un puntito de culebrón? Sí, claro, sí. Desarrolla. Desarrolla la idea. A ver, a mí es que me encantan las historias de amor, los historiones, las historias del siglo XIX, las grandes pasiones, los enfados, todas estas cosas, las lealtades, las traiciones, todo un poco así subidito de tono, claro, eso tiene un punto culebrón, claro. A mí me encantan los folletines. Sí, yo lo sí. reconozco. Y hay momentos para todo, quiero decir, esto es una novela histórica, o sea, del mismo estilo de novelas históricas grandes escritas por autores españoles. Y lo digo, o sea, así, porque soy consciente de ello. No, y porque hay autores españoles magníficos que escriben una novela histórica con una historia de amor y la etiqueta es novela histórica. Lo escribe una mujer y es novela histórico-romántica. A mí, oye, pues digo, si lo quieren poner esa etiqueta, que pongan la etiqueta que quieran, ¿vale? Pero en las de los hombres también el eje es la historia de amor. A ver, yo creo que una novela histórica, si es demasiado histórica, como he dicho, parece una lección de historia. Y yo quiero escribir una novela sobre la vida. A mí me gusta escribir sobre la vida. Y en la vida, ¿qué es lo que hay? Pues como dicen las escritoras argentinas, que también son muy buenas con esto de la novela histórica, pues ¿qué hay? Hay amor, hay odio, hay política, hay sexo, hay deseo, hay relaciones familiares, relaciones de amistad, tradiciones, lealtades, pues por ahí anda la cosa, ¿no? Y eso lo convierte en culebrón. Bueno, pues es que la vida es un culebrón. O sea, yo en la documentación que manejaba, de verdad que se me ocurrían muchas historias y muchos culebrones, muchos. Sí, entonces yo creo que el concepto, cuando me he hecho desarrollo la idea culebrón, es que en mis novelas están muy presentes los sentimientos y grandes pasiones. Son novelas apasionadas y en eso hay un guiño. A mí me gusta mucho el romanticismo puro del XIX, pero que exalta los sentimientos. No es solo plantear historias de amor, sino una exaltación de lo sentimental. Entonces, bueno, aquí lo vemos en la relación entre los protagonistas, esa pasión de contigo, o sea, sin ti no puedo vivir, pero nos tenemos que separar, pero nos volvemos a encontrar y sí, es maravilloso. Sí, pero es que es así y es... Toda la novela es una lucha entre la pasión y la razón, y más en el siglo XVIII, un contexto de pura razón, ¿no? Entonces, cambia el mundo y cambia también la forma de ver el mundo y cambia, bueno, sobre todo desde la Revolución Francesa, cambia la forma de ser. Nosotros somos como somos por esa Revolución Francesa. Somos como somos porque somos herederos del romanticismo. Y yo tengo la teoría de que ahora, más que nunca, en todos los terrenos hay una exaltación del romanticismo. Es como
si ese romanticismo del siglo XIX, que solo vivieron unos afortunados dedicados a la cultura, a la política o en las altas esferas, ahora se hubiese extendido a la masa. Entonces estamos viviendo un romanticismo, el romanticismo de la masa. Sí, Estamos estoy viviendo totalmente ahora. de acuerdo. Pues en todo, y se está viendo, por ejemplo, también en lo político. Bueno, has hablado un poquito sobre tu proceso de investigación histórica. Vuelvo a repetir, son 700 y algo. Parece que os quiere asustar. Fíjate, yo vengo aquí No he hablando llegado del culebrón, del amor, de la amistad. No, Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. Pues eso, ya estamos viendo el libro, el proceso de investigación tiene que ser brutal. Lo fue. Cuéntanos un poquito, o sea, cómo, aquí ya voy a la parte práctica, o sea, cómo te organizas, cómo... cuéntanos un poquito. A mí me hubiese gustado tener un equipo de personas trabajando para mí, ¿sabes? Tú sentada a dar instrucciones. Eso es impensable. Pues, primero, entenderlo todo, leer todo como en la universidad, tomando apuntes, lo que he dicho antes, carpetas. Después, una línea temporal con cartulinas, van a ser 40 años, elegir los momentos estelares o los que tienen que salir sí o sí. ¿Pero estamos hablando de momentos históricos o momentos...? De momento, históricos para ubicar la acción, para ubicarme, porque claro, todo lo que sucede como momento histórico va a afectar la vida de los... Esto lo hago yo todas las novelas, o sea, el contexto histórico es este y las decisiones de los de arriba condicionan la vida de los personajes. Entonces, ¿qué sucede importante? Pues pongo un ejemplo, yo qué sé... ¿Cómo va a salir Bernardo de Galvez? Pues Bernardo de Galvez sale porque le arrebata a los ingleses 3 fuertes. ¿Qué fuertes son? Este. Y luego, Baton Rouge, Manchac y Natchez. Pero luego se lanza él solo y conquista, recupera para España de la Florida, Movila y Pensacola. Vale, esto es un hecho histórico esencial. Todos los que estudian ese momento, o sea, no puedes escribir Lejos de Luisiana sin nombrar la batalla de Pensacola o Pensacola. Vale. ¿Es importante en la historia de mis personajes? ¿Sí o no? Entonces, si es que no, lo citas, pincelada, ping. ¿Has oído decir que lo nombras? Como sea, lo encajas. ¿Es importante porque algo le pasa a algún personaje? Sí, vale, pues entonces sale. Y entonces conduces a los personajes para que lleguen a la batalla de Pensacola. ¿Cómo de extensa es la batalla de Pensacola? Pues como no estoy hablando de la biografía de Bernardo de Galvez, pues se va a quedar en algo sucede allí, algo pasa. O alguien resulta herido, o alguien muere, o alguien se encuentra a alguien, o alguien se entera de algo. ¿Vale? Entonces lo que haces es la cronología real y luego vas anotando qué puede suceder en cada personaje. Entonces, eso es fantástico, ¿eh? O sea, es una lección de escritura así, bueno, totalmente, o sea, me bueno, por si hay alguien que le resulte interesante, pero es un encaje de bolillos, porque entonces tienes los personajes históricos, van a estar sí o no, y por qué, y los que importan que son los 7 u 8 principales, y en esos los 40 años, durante los 40 años les tiene que pasar, y se casan, se enfadan, son leales, los traicionan, se mueren, todo eso tienes que poner en la línea temporal. Eso es como una primera aproximación, y luego toda la información la divides en... Yo sabía que iba a tener 4 partes la novela, quería que correspondiera a las partes de un río, qué casualidad, curso alto, curso medio, curso bajo, mar. Y ya en cada parte, yo soy muy cuadriculada, que sean bastante ponderadas, ¿no? Que ninguna sea mucho más larga que la otra, no, más o menos equivalentes, y luego ya empiezas a dividir por capítulos y en capítulos escenas, y esto es como en el cine, ya empiezas ya como en el cine a visualizarlo. Me dijo un periodista en Latinoamérica y me encantó, un señor mayor, ya estaba curtido, y dice, mira, yo es que ya tengo muchos años y ya tengo una prueba para saber si una novela es redonda, y escoger al azar 3 o 4 personajes que no sean los protagonistas y estudiar si están terminados en la novela, narrativamente. O sea, que no estén puestos deus ex machina desde fuera, porque ahora me interesa que se encuentre aquí con alguien. No, si se encuentra con alguien, ese alguien ya ha salido antes, ya hemos anticipado que, o sea, no es de repente me encuentro a. Entonces hizo la prueba y dice, a ver, es que están todos acabados, digo, están todos acabados, todos, lo reconozco, están todos desarrollados y, hablo narrativamente, y terminados. No recuerdo quién fue el que dijo, era en relación al cine, pero que también tiene mucho que ver en narrativa en general, sea cual sea el género y la manera, que si aparece una pistola, esa pistola después tiene que ser utilizada. Sí. Es que no recuerdo quién. Esto es un clásico, y Hitchcock lo decía mucho. O sea, si hay un primer plano de una cucharilla,
esa cucharilla significa que luego va a ser Sí. importante en la película. Pues algo así pasa en el cine también. O sea, si de repente va por la calle y saluda a alguien, hola, buenos días, Mary Rose, pues si no, no lo pongo. Si no, no me aporta a mí nada. Porque entonces narrativamente sería pues iba paseando por la calle saludando a sus vecinos, ya está, pero no me realces a una persona en concreto, porque si esa persona sale, luego tiene que... Y si se lee 3 veces, pues ya va formando parte de la trama. Por eso ha sido tan compleja de hilvanar y de casar y de que se lea sabiendo en todo momento pues que tú quieres seguir la pista de pues estos 6, 8 personajes, ¿no? Que son la familia de ella, la familia de él y la familia de Bambula. Estas 3 familias, diría yo, que son las importantes. ¿Cuánto tardas aproximadamente en escribir uno de tus libros? Entre escritura, o sea, investigación, escritura, corrección. Eso depende del manuscrito. O sea, está en concreto... O sea, Palmeras me costó, siempre lo digo, desde que yo dije voy a escribirla hasta que salió publicada pasaron 5 años. Pero ahí incluyó también el último año que era la búsqueda, digamos, de editor. Pero bueno, Palmeras me costó y esta me ha costado mucho, pero 4 años, pero solo dedicada a esto. Es decir, que con Palmeras pues también trabajaba en otras cosas y tal. Entonces, esta han sido 4 años dedicada a la novela, 2 para documentación y 2 porque me senté a escribir en primavera de 2020. Comenzó con la pandemia, justo con la pandemia dije, bueno, pues tengo un tiempo por delante que me va a permitir centrarme, porque necesitaba no interrumpir la escritura con muchos viajes. Entonces, a mí, personalmente, la pandemia me fue bien en ese sentido. A casi todos los escritores. Es una pregunta que ya dejé de hacer, ya teníamos la pandemia un poquito más olvidada, pero al principio cuando empezamos esta segunda ronda del aula de literatura era una de las preguntas que hacía siempre. Y creo que todos los escritores me contestabais lo mismo. A mí personalmente me vi. Claro, pero porque estamos muy acostumbrados a estar encerrados en una habitación escribiendo horas, semanas, meses. O sea, el concepto de estar encerrado para nosotros no fue traumático, porque estamos acostumbrados. Lo que fue traumático fue el concepto existencial de nos vamos a morir todos. Entonces, ¿para qué me voy a encerrar a escribir una novela? Es un poco absurdo, ¿no? No tiene ningún sentido, me voy a agotar aquí, ¿para qué? Voy a dedicarme a, no sé, a no sé qué, pues, a ver series, a no sé. Bueno, pero a mí, y sé que a otros también, a mí me sirvió para un proyecto de este calibre atacarlo sabiendo que tenía por lo menos un mes por delante para centrarlo. Luego ya puedes retomar tu vida de tengo un viaje o... un poco las cosas. Además, Exacto. tú lo has dicho bien porque en el mundo editorial el concepto de está encerrado o sea, tiene mucho sentido. No, ahora mismo está escribiendo. Es que el último mes, yo lo conozco, mira, mi marido es el cocinero de la familia. O sea, si mi marido no me llamase a comer, que me daría igual un bocadillo, y el último mes te da igual todo, te da igual todo. Sí, y por muy majo que seas, te transformas en un ser desconocido, sí. Sobre todo el último mes. O sea, va bien, a ver, no va mal tener obligaciones familiares, de hijos, de estas cosas, porque te obliga a salir de la obsesión. Sí, sí, sí. Hombre, creo que tanto para ti como para todos los escritores, creo que es muy importante enamorarte en el concepto más general de los personajes. Es que creas un universo. Sí. Y como creas un universo, vives en ese universo. Y estás hablando con alguien o estás el sábado tomándote algo con alguien, pero tu cabeza está, ay, pobre, y este habla del que no. Estás como si oyeras voces en tu interior. Es un estado de locura y paranoia. Sí, sí. No lo puedes evitar y de hecho me preguntan muchas veces, ¿cuándo sabes que has terminado una novela? Pues cuando se callan esas voces. Cuando se callan y entonces ya sabes que ya puedes... Empiezan otras. Sí, pero tardan. O sea, yo, por ejemplo, ahora empiezo a oír voces, pero ahora ya ha pasado un tiempo, la novela ya funciona sola y ha habido un proceso como de despedida, ¿no? De ya vuelas, es como un hijo, tú ya vuelas solo. Y entonces ya puedo permitirme escuchar otras voces, sí. Pero sobre todo es ese momento en el que notas una paz interior porque dices, ya está, o sea, ya está, ya no hay que cambiar nada, ya ha viajado, o sea, está todo terminado. Ese viaje físico-emocional está rematado en todos los personajes, ya está. Bueno, como
pueden ver, como hemos hablado antes, fue el Premio Planeta 2022. ¿Cómo cambia la vida el Premio Planeta? Bueno, en la parte, digamos, de promoción es muy diferente a las otras promociones. Durante una novela pues haces una promoción intensa un par de meses y luego vas teniendo tus compromisos. En el caso de una promoción del Premio Planeta, realmente me ha sorprendido, no me la imaginaba así, es muy, muy, muy intensa. Pero la verdad es que te aporta una gran satisfacción. Es que, claro, cuando lo piensas, dices, fueron muchos manuscritos y de todos, o sea, el tuyo, por lo que sea, ha tocado la fibra de un jurado, de, de un grupo editorial como es Planetas, que es muy fuerte. El premio mejor dotado del mundo. Sí, pero más que el Nobel. Sí, pero la parte económica es algo que, bueno, el dinero se va, como dice mi madre, el dinero se va, pero el prestigio queda. O sea, es que toda la vida seré Premio Planeta 2022. Y lo dices con un gusto, y ya te lo digo, y me lo repito a una hora, me lo miras, pero digo, nena, que eres el Primer Planeta, ¿no? Uf, es algo... bueno, recuerdo me quedo con la imagen de la alegría compartida en mi entorno, porque esto es algo que no sucede, no ha sucedido. O sea, en mi entorno yo vengo de un sitio pequeño, de un pueblo en los Pirineos, y la verdad es que esto ha sido ¿cómo se dice? Un pelotazo, sinceramente, y la alegría compartida con personas con las que tampoco tenía mucho trato, emocionadas, con lágrimas en los ojos, de que esto se ha vivido como un logro común. Digo, es que es común, porque claro, yo soy de la teoría de que nos educamos entre todos, ¿no? Primero la familia, evidentemente, pero también la comunidad tiene algo que ver en tu forma de ser, en tu forma de ver el mundo. Bueno, pues sí, con una gran satisfacción. Para mí la palabra es satisfacción, sí. Bueno, con la gira planetaria te has recorrido casi toda España, por no decir toda, te has recorrido también parte de Latinoamérica. Tendrás un montón de anécdotas para contar. ¿Alguna que te haya emocionado especialmente? Lo que pasa es que, como estoy en modo trabajo, pues es que es todo como muy rutinario. O sea, pues la anécdota compartida es el encuentro con los lectores. Gente, por ejemplo, he tenido clubes de lectura online en pandemia y luego he conocido a las personas allí. Bueno, pues esto siempre hace ilusión, ¿no? Porque lo que ha sido un club de lectura en Argentina, en Buenos Aires, luego resulta que estás conociendo a la persona. Eso siempre es muy bonito. Anécdotas, a ver, yo os voy a contar una anécdota que también me ha pasado hoy aquí en San Roque, y es que los de la editorial se me ríen porque dicen que allá donde voy o me lo invento o esto no puede ser, me encuentro a alguien de mi tierra, pero de mi tierra no hablo de la provincia de Huesca, que es más grande, sino de mi terruño. Allá donde voy. Pues es que en Buenos Aires me acercó una señora mayor y me dijo, mi abuelo era de la aldea, estamos hablando de aldeas, de la aldea tal del Valle. Digo, no me lo puedo creer, estuvimos hablando, sí, porque mi sobrina, o sea, conocíamos gente en común, ¿no? Y una señora que hace años que no está allí. Esto me pasa. Hoy me he encontrado a una persona pues, que estuvo de viaje de novios con una de mi pueblo. Aquí en la puerta me lo ha dicho, digo, y estaba la persona que me acompaña de Planeta, se ha quedado así, digo, ¿ves cómo que no me lo inventó? ¿Ves que no me lo inventó? Que es verdad, es que cundimos mucho, éramos pocos, pero cundimos, sí, sí. No sé, quizás también me quedo con la idea de que el Pirineo es también como un territorio mítico fuera de estas fronteras, y eso me gusta. Porque lo fue en el siglo XIX, y así escribí la novela como Fuego en el hielo, que trata sobre eso, ¿no? Los viajeros románticos que descubren el Pirineo, y luego llegas pues eso, llegas a Santiago de Chile y cuando te dicen, ¿y tú de dónde eres? Digo, yo no voy a decir el nombre del pueblo. O sea, entonces dices, pues de España, pero de los Pirineos. Y los Pirineos, que es enorme, enorme, es un lugar, ¿no?, que ubica. Eso me gusta. Sí. ¿Cómo ha sido el recibimiento al margen del planeta? ¿Cómo ha sido el recibimiento de los lectores con esta novela? Pues yo creo que los lectores que ya me conocían están muy satisfechos, muy contentos por el premio y muy satisfechos porque se han encontrado la novela que creían que se iban a encontrar, es decir, una Luz novela Gabás, de 100%. sí, un Luz Gabás 100% en esa mezcla de historia y sentimiento, ¿no? Y los que no me conocían
se han llevado una sorpresa, porque esto me ha pasado en encuentros literarios, sobre todo ahora en primavera, digamos, ya ha habido un tiempo de lectura que me han dicho perdón, que no leían, perdón, que les gusta la novela histórica, pero que no se habían acercado a mí y que gracias a Lejos de Luisiana habían leído otras novelas. tuyas. Sí, de alguna manera como... hablo de eso, de lectores de novela histórica exigentes. Porque claro, al que le gusta mucho la historia, pues igual quiere que aparezcan todas las batallas. Al que no le gusta tanto la historia, igual le sobran batallas. Lo que decíamos antes de ese equilibrio, ¿no? Es complicado. Es complicado. Pero sí, creo que he ganado nuevos lectores y eso me agrada. Vamos a seguir hablando de libros, pero vamos a cambiar un poquito el tono. Bueno, no el tono. Vamos a hablar un poquito de Palmeras en la nieve, que fue tu primera novela, realmente, y fue un éxito brutal. O sea, el resto de novelas también lo ha sido, pero un éxito un poco inesperado para una primera novela, me refiero. Sí. O sea, te hicieron la película directamente. O sea, sí. Cuéntanos cómo fue un poco aquello. O sea, cómo surgió, porque tú no te dedicabas a... O sea, fue tu primera novela. Sí, fue la primera novela. Fue lo primero que publiqué en mi vida. Sí, lo que pasa, bueno, yo venía del mundo digamos, de las letras, había estudiado letras, filología, como esto ya se sabe, que aparece por ahí en las biografías. Entonces, cuando me senté era muy consciente de si iba a ser estas cosas como primera persona o tercera persona, saltos en el tiempo, sin saltos en el tiempo, o sea, narrador, multiperspectiva o qué tipo de narrador. La parte técnica... Esa ya la tenías. Ya la tenía. Otra cosa es, por mucho que tengas la parte técnica, la historia que quieres contar. Sí. Entonces, parte es técnica, parte es tener una buena historia o tirar de un hilo sabroso y luego ya una tercera parte, digamos, para mí sería ya el alma que tiene cada uno y le sabe. Y esa es la receta perfecta. Esa es mi receta. No lo sé si es la perfecta, cada uno, no sé. No sé si existe la receta perfecta o, bueno, ya no depende de mí. Entonces yo tenía claro cómo quería contar esa historia. Y mi planteamiento fue, si yo pidiera a alguien que me contase cómo fue la presencia española en Guinea Ecuatorial, ¿cómo querría leerla? ¿Qué querría leer? Volvemos otra vez en bucle a nuestra conversación, que no sea una lección de historia, que haya un poquito de todo y que conozca sobre todo el otro lado, no solo, claro, yo corría el riesgo de escribir una novela colonial muy nostálgica de la vida de mi padre y de mi abuelo y todos aquellos blancos en aquel paraíso terrenal que era la provincia de Fernando Po. Entonces dije, no, esta parte ya me la sé, porque la he escuchado, he crecido con ella, ahora voy a estudiar la otra. Que pensaban aquellos que nos recibían, ¿no? Los de allí, los nativos de allí. Y entonces, bueno, pues me sumergí en el mundo de los bubi de la isla, aprendí muchísimo y a ellos les gustó mucho, sobre todo a los bubi, porque de hecho tuve un encuentro en Madrid con bubis exiliados y me dijeron que de alguna manera había recogido lo que las siguientes generaciones de bubi ya están olvidando, porque mucho es tradición oral. Claro. Entonces, bueno, pues hice una labor que ahí queda para el futuro, sí. Y fue, bueno, pues sí que fue una sorpresa para todo el mundo, incluidos los cercanos, porque no hay nada peor que decir, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo una novela, es que eso no se dice. Porque cuando dices, estoy escribiendo una novela, la gente es como, anda. Y ese anda, no sabes qué significa, es un otro que escribe una novela, B, que se ha creído esta, o sea, no sé, hay muchas opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no decía nada y de repente pues salió lo que, bueno, que esto no eres consciente, porque tú entregas los manuscritos, te buscas la vida, contactas con editorial tal, y de repente, ¡pam!, te llama Planeta, era Temas de Hoy de Planeta. La misma editora que había editado El tiempo entre costuras. Claro, aquello era en serio. Eso sí que son como las películas, suena el teléfono, ¡pam! Y lo que sí que quiero transmitir es que no eres consciente de lo que significa. O sea, porque tú lo que quieres es ver tu libro con las tapas. No sabes ni cuántos ejemplares se van a publicar, ni cómo funciona el sistema de distribución. Tú lo que quieres es que llegue el día en que tu manuscrito esté con tapa y portada. Y ese es el día más bonito de las personas que desean o que sueñan con escribir, cuando ves tu libro con las tapas. Y ese día no se olvida. El momento de Palmeras. Palmeras a mí me abrió
la puerta de la editorial Planeta y me abrió la puerta de la literatura, de dedicarme a escribir, que era algo con lo que había soñado de niña, pero llegaba a los 40 años y nunca encontraba el momento para tomar la decisión y la tomé. ¿Fue la primera novela que escribiste? Sí, fue lo primero No, que escribí. me refiero. No había en el cajón, ojalá hubiese tenido nada. Claro, ¿no? claro. Yo leo cuando leo, claro, a veces lees y tenía una novela que escribí antes y digo, ¿cómo no me podía haber tenido un par? No, pero yo creo que siempre es mejor hacia adelante. O sea, yo Claro, no porque muchas escribo veces ahora la igual que primera antes. publicada no es la primera escrita. La mía es la primera publicada, la primera escrita. Llegar y besar el santo. Sí, editorialmente hablando, sí. Y sin agente literario, sin nada. Yo es que soy muy así, yo me busco mucho la vida. Volvemos un poquito a lo de antes y es que realmente hay muy poca gente... Uy, se me ha... No. ¿Sí? Se oye, Sigue, se sigue. oye, sí, se oye. Que conozca la historia de Fernando Po. Igual que desconocíamos, o yo por lo menos, sí, porque yo estudié historia y demás, pero es verdad que Luisiana no se identifica con España. Fernando Po, sí, lo mismo, lo estudias en el colegio, así como de pasada, pero... No, los menores de 40, perdón, Palmeras es 2012, entonces sí, los menores de 40 años no habían oído hablar de Fernando Po o de Santa Isabel de Fernando Po, no conocían. Me suena muy vagamente del colegio. Vagamente sí, y alguno me decía, oh, yo recuerdo a mi abuela que me decía cuando era pequeño y era un trasto, te mandaría Fernando Po. Que ahora lo entiendo. Pero yo es que estudié en los un presidios de Fernando Po, de los que no salía nadie vivo, pues eso, de ahí venía. Yo estudié en un colegio de monjas, entonces puede ser que hubieran misioneras ahí. Puede ser, porque me suena, pero muy vagamente. Bueno, pues resultó, en resumen, a ver, mis cálculos eran, si fueron, tú lees, te documentas, 40.000 españoles fueron a Fernando Po, entre trabajadores de las plantaciones de cacao, trabajadores de la madera, mecánicos, gente que tenía tiendas, comercios y guardias civiles. Yo decía mis cálculos, digo, bueno, pues 40.000 por 5 de familia, más algún amigo, pues unas 300.000 personas en este país sabrán de esta historia. Bueno, pues fueron muchos más, porque claro, resulta que, a ver cómo digo esto, mira, me escribió una carta un señor muy mayor, contaba que tenía 90 y algo, y él había vivido esa experiencia. Y en la carta me decía, gracias por haberme hecho sentir joven de nuevo. Eso es muy lindo, pero sobre todo es que muchas personas que vivieron aquel momento de Guinea, que todavía estaban vivos, o hijos descendientes, pues de alguna manera fueron protagonistas, porque les preguntaron y pudieron contar su historia. La gente joven quiso preguntar a estas personas, anda, ¿tú estuviste en Guinea? ¡Pam! Y aquello era algo especial, ¿no? Y se sintieron escuchados. Y ya con la película ni te cuento, porque la película, el gran mérito de la película, a mi juicio, fue que llevó a gente joven al cine, que fueron a ver a Mario Casas, a Berta Vázquez, pero fueron y hablaban de que habían descubierto algo sobre lo que no tenían ni idea. Entonces, claro, una primera aproximación a un tema, yo que he sido profesora, pues tiene que ser un poco atractiva. O sea, no puedes pretender pues, que alguien que no sabe del tema, ¿no? Pues de repente lea una tesis doctoral. Pero si abres, y esto lo dijo un escritor guineano, dice, oye, benditas sean palmeras y más como palmeras si sirve para dar a conocer lo que sucedió en Guinea, cómo sucedió, cómo fue la transición, todo lo que pasó allí. Entonces, yo sé y me consta que hay personas que después se han informado sobre Guinea. Claro, es que la novela histórica en general claro. es un punto de partida. Claro, es divulgativa, es entretenida, encuentra cosas quizás en las que no se fija un historiador o no con tanto detenimiento, no con esa lupa de ¿por qué ha pasado esto? Sí, yo creo que ese fue el mérito de Palmeras. En un entorno desconocido había mucha alma en esa novela, porque al fin y al cabo yo estaba también recuperando. Claro, había un vínculo emocional. Yo había crecido oyendo hablar de Guinea. Para mí Guinea era... o sea, estaba la provincia de Huesca y Guinea. Claro.
O sea, es que en casa recuerdo los papeles, lo que encontrabas, la piel de una boa que se habían traído, la bolsa de viaje de cuero donde llevaban el dinero cuando viajaban. Claro, era todo Guinea, Guinea, Guinea. Las fotos con el salacot. Claro, yo me acuerdo de estar viendo Mogambo en la tele y decía, anda, mira, como mi padre. Pero bien niña, bien niña. Claro, esto es lo que yo he vivido en una casa de piedra en el Pirineo, en un entorno de nieve. A escuchar hablar del cacao, de la producción del cacao, del calor, rodeada de nieve, pues eso quieras o no deja huella, deja huella. Aquello era un diamante en bruto, esa historia, y lo supe tallar. Y luego es importante también, sobre todo cuando es algo que concierne a tu familia o un tema al que tú te sientes muy cercano, es importantísimo verlo con distanciamiento. Es decir, ¿a quién le importa la aventura de mi padre? A nadie. Aquí, bueno, como mucho sacaría 200 personas, entre amigos, vecinos, conocidos, familiares, ¡pam! Tienes que ser capaz, no lo digo porque esta tentación la tenemos todo, de parece que la vida de mis abuelos es la más interesante de todo el mundo, lo que les pasó a mis abuelos. Bien, seguro que sí, porque toda familia, toda persona, toda vida es una novela, pero para convertirla en novela tienes que emplear unas estrategias narrativas y tienes que distanciarte y convertir lo local en universal. Este es un gran consejo que doy cuando me llaman para cursos bueno, te invitan a hacer cursos de escritura en jóvenes y tal. Y eso, pues me callo y continúo. Sí, es una pregunta que hago siempre a todos los invitados. Hemos hablado un montón sobre técnicas narrativas, a mí es un tema que me apasiona, que me gusta muchísimo. Además, ¿qué le aconsejas a alguien que quiere dedicarse o quiere empezar a escribir, no sabe cómo? ¿Cuál es tu consejo general? A ver, son dos cosas diferentes, ¿a escribir o a editar? A las dos cosas. Primero, No, escribir, pero es que escribir eso se lleva adentro. O sea, el que quiere escribir, escribe. O sea, una cosa es la pulsión por escribir. Vale, que yo no publiqué nada hasta los 40, pero claro, pues había escrito un diario muchas veces, en el colegio siempre escribía las redacciones, me encantaba escribir, leer, escribir. Vale, pues reformulo la pregunta. Vale. ¿Qué le aconsejas a alguien que quiera escribir para publicar? Eso es otra cosa. Primero, que no tenga prisa. Segundo, que no sea su obsesión. O sea, que trabaje hasta que tenga un texto que él, y si realmente tiene alma de escritor, y si realmente tiene alma de escritor, está leyendo mucho, es consciente de cómo escriben otros. O sea, no nos engañemos. O sea, si tú quieres escribir una novela histórica, o sea, a mí me viene alguien y dice, es que quiero escribir la historia de mi abuelo. Digo, muy bien, receta, léete 40 novelas históricas y después hablamos. Esto es para empezar, o sea, no puedes de repente, ¡pam!, porque viene aquí el Espíritu Santo y te ilumina y produces un texto. No, hay mucho trabajo detrás, pues un trabajo de vida y de lectura. Entonces, tú lees y entonces eliges, pues mira, me ha gustado mucho este estilo, o yo creo que estoy más cercana a esto. Esto si es el género de histórica, si es policíaca, lo mismo. Si es romántica, lo mismo. O sea, no puedes escribir una novela romántica sin haberte leído a las grandes de la literatura romántica. Desde las clásicas del 19 hasta las contemporáneas, las americanas, inglesas del 20 y tal. Esto te los tienes que leer. Entonces tú ya vas leyendo con ojo crítico y dices, y a partir de ahí empiezas a hacer tus probatinas. Pero es que sin eso, si no hacemos el primer paso, no hay continuidad. Y tercero, si no has estudiado ninguna carrera de letras, ni has estudiado crítica literaria o cosas así, pues conviene pues algún librito de estos de consejos o cómo escribir, por lo menos saber un narrador que implica si eliges la primera persona, la tercera persona, porque claro, parece que escribir el yo, pues bueno, pues si empatizas con el yo, bien, pero si no, estás perdido. Entonces, una novela histórica en primera persona, pues te focalizas solo a través de un personaje, es más complicado. Una novela histórica la quieres escribir en presente porque da inmediatez, la quieres escribir en pasado, ¿qué quieres hacer? Una novela histórica toda en presente es dificilísima de escribir. ¿Que te da inmediatez? Sí, pero tienes que saber escribir para que no haya... Igual que una primera persona, o sea, una primera persona es tremendo, sobre todo. Yo soy lectora editorial también
Y eso es que te lo encuentras muchísimo, además. O sea, de repente el protagonista sabe cosas que es imposible que las Es sepa. imposible que las Es muy sepa. fácil meter la pata. Es muy fácil, mucho más fácil de lo que se parece. Hay un básico, por lo menos desde mi punto de vista, de eso, de conocer cuántos narradores hay, qué tipo de presente, pasado. Alguna novela en segunda persona, por ejemplo, me acuerdo de una que leí. Sí, pero eso es algo excepcional y es una experiencia, un experimento. Y de hecho, Palmeras en la nieve empieza con una escena en segunda persona, que es como un narrador ultra omnisciente diciendo lo que va a suceder. Pero claro, esto es una alusión a una película que hay de Lars von Trier de Europa, que emplea las técnicas de hipnosis, que dice, cuando cuente 10 va a pasar esto. Entonces, aquello me inspiró, pero solo lo aguantó en lo que es digamos, como una especie de introducción ahí muy subida, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Que recuerde, esto ya es fuera totalmente, ya es conversación totalmente fuera. En segunda persona, una oración por los que mueren, de Stewart O'Nan, que es fantástica, pero claro, es muy cortita y no es difícil de leer, pero sí que es verdad que es como poco natural. Es poco natural. A la hora de leerlo, tú eres muy consciente de todo, es muy complicado. Pero claro, pues eso, todas estas cosas las tiene presente un escritor. Entonces, yo creo sinceramente que un escritor empieza en la infancia. Es alguien a quien le gusta mucho leer. Aunque luego estudie una carrera de ciencias, aunque luego se convierta como Gonzalo Giner en veterinario, pero lo llevas dentro y poco a poco a lo largo de la vida lo vas puliendo. Por lo tanto, no hay esa prisa de se confunde a veces, como en todas las profesiones, la fama, el que hayas ganado un premio, con el trabajazo que hay detrás, que es un trabajo de por vida, de por vida, de por vida. Voy a ver la hora que después me regaña. Sí. Y si quiere hacer alguna pregunta. Bueno, voy a hacer un par de preguntas más y ya abrimos el turno al público. Pues respondo rápida. Bueno, hay una pregunta también que me gusta mucho, que hago siempre a todos los autores, y es, recomiéndanos libros. No, me gusta nada. Ah, bueno, pues entonces nada. Recomendar libros. Vale, pues pasamos de preguntas. Pero te puedo dar las razones para no leerlo. Perfecto. Primero, porque se me olvidan los nombres. Llevo una libreta por ahí, digo, por si me preguntan qué estás leyendo, lo tengo apuntado porque no me acuerdo. Porque tengo siempre varios libros en marcha. Llevo el electrónico de viajes, entonces es que no me acuerdo del título del que estoy leyendo. El libro electrónico yo lo utilizo mucho, es muy útil, no pesa nada, puedes tener, pero sí que es verdad que se te queda menos que con un libro de papel, porque en el libro de papel ves la portada, está en la mesilla, te vas al baño y lo ves, o sea, se te queda. Pero el electrónico, como no pone arriba nada, pues solo ves palabras. O como tengas que... ¿Qué dijo este personaje? Entonces, claro, recomendar, muy bien, os puedo recomendar cualquier libro publicado este año por cualquier escritor español, es que los conozco a todos, los quiero mucho, intento leerlos, si digo a uno no digo a otro. Claro, me da mucha pena. Vale. Bueno, tuvisteis aquí a Máximo, su Adiós pequeño ha sido una gran novela, es una novela, un alma de poeta ahí, ¿no? Pero es que, yo qué sé, he nombrado ahora a Gonzalo Giner, La bruma verde es una delicia dentro de lo que sería como una novela ecologista, ¿no? O defensa del ecologismo, pues que depende de histórica. Pues, ¿a quién nos ha leído aquí? Pues Chicot, Posteguillo, José Luis Corral, todos, no sé, los seguimos, ¿no? Sigo, intento estar al día, pero es por lo que os digo, porque conozco, vas conociendo a más gente. Dolores Redondo, pues que algún lo he leído, Javier Castillo, claro. Entonces, los que publican, los conocidos, me los leo, aunque solo sea por amistad. Eso sí que lo hago, pero luego, pues, a ver, sí que... Venga, va, me voy a mojar. A mí un libro que me gustó mucho, pero dices, ¿lo recomendarías? Pues depende a quién. Es que esa es otra, es que esto de recomendar libros es peligroso, porque si luego no te gusta te piden responsabilidades. Claro, a ver, ¿de qué género? Pues algo así, un libro que a mí me gustó mucho, pero dentro de lo que sería algo lírico, sería Hamnet. Fantástico. Yo tengo pendiente el último, el de Retrato de Casada. El de Retrato de Casada. Pero bueno, pues no es igual el último que Hamnet. Hamnet es una perla que de vez en cuando surge, es una maravilla. Pero claro,
según a quién y en qué momento, pues igual no diría léete esto. Según si estás deprimido por alguna cosa que te haya sucedido, pues mejor no te lo leas. Entonces te daría el de la bruma verde. Claro, acabas siendo un poco así como doctor, ¿no? Recomiéndeme un libro, así en general. Intento estar al día en lo que puedo, me gusta mucho leer, mucho. Ojalá tuviese más tiempo para leer, pero sigo leyendo. A pesar de todo y en la gira y todo, sigo leyendo todos los días, un rato, un poco, un siempre. Y ya la última pregunta antes de abrir el turno. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Empiezo a oír voces ahora. Esa es la respuesta y ya sabes que no diré nada más. Porque lo sabes que no me gusta hablar nada de lo que estoy escribiendo, pero ni en casa. Y esto es verdad que, bueno, no sé si por ahí lo estáis grabando o no y luego se me enfadará la familia, lo que sea. Pero a ver, tengo una familia muy grande y muy habladora. Y opinamos de todo. ¿Os imagináis que yo en una sobremesa digo, por cierto, estoy escribiendo sobre... Bueno, es que habría opiniones de todo, levantarían la mano, sugerirían, no iría por la calle, vería no sé qué, iría a una librería... Ya está, ¡hala! Ya sería un tema común familiar. No, eso hay que cortarlo de raíz. No. Y esa es una de las razones. Me gusta cuando ya prácticamente está terminada y sorprender un poco también incluso a los cercanos. A los más cercanos. Sí. Me estresa menos ¿Y no lo hablas con nadie? Bueno, te puedo decir que sí que lo hablo bueno, con mi hermana, que me ayuda bueno, de hecho en Lejos de Luisiana le doy las gracias porque me ayudó en la documentación, en ordenar toda la documentación. Y a lo mejor también para poner en... Sí, pero a veces tienes que hablar con alguien, bueno, pues con una tumba. Bueno, vamos a abrir ahora el turno de preguntas, porque, bueno, aquí ya... Aquí vienen. Me han quedado un montón de preguntas por hacer de todas maneras. Sí, pero es que no acabaríamos. Ya volveré. Me ha gustado San Roque, pues yo vuelvo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle, en general y salvando las distancias, es verdad que casi todas las mujeres, como ha dicho, son ligeramente adelantadas a su tiempo, o hay algunos casos en los que son muy adelantadas a su tiempo, y se junta con un hombre que tiene un sentido del deber bastante estricto. Entonces hace que a lo mejor esos encuentros, ese guión que va marcando la parte romántica, se caracterice por algunos encuentros que al final tienen como 10 veces más valor que si pasaran de una manera muchísimo más altruista o de alguien que fuera más laxo en sus convicciones. Entonces, esos momentos, ¿cómo los escoge o cómo se imagina me gustaría que me pasara a mí? Porque claro, uno está como enseñando la pezuñita por debajo de la cortina y nunca te quedas con, ¡ay! Y se ha quedado corto. Siempre es como la dosis correcta como para seguir y llegar al siguiente encuentro. Eso, ¿cómo eliges esos momentos? Y la segunda pregunta sería que he visto que a lo mejor se hacía adaptación de Lejos de Luisiana a una serie, y si podía contarnos un poquito más cómo va eso. Bueno, lo de los momentos, claro, me ha gustado cuando has dicho de eso me gustaría que me pasara a mí. A ver, hay una técnica, recuerdo cuando estudiaba teatro en la universidad que me quedé con esa técnica de meterte en la piel de un personaje para entender sus circunstancias, para seguir desarrollándolo como personaje. Eso lo aplico mucho yo en el desarrollo de personajes. Claro, eso por un lado. Una cosa es el desarrollo psicológico de los personajes. Otra cosa es cómo dosificas esos momentos para mantener la intensidad. En una novela como esta, porque por ejemplo la clásica romántica, una romántica típica que podamos leer, tú desde la página 1 ya sabes que este es tal con tal, punto. ¿No? Entonces es a ver cómo organiza que le pase algo a esta pareja, ¿no? Hay una estructura muy básica que es pues eso, la de cuando parece que todo va bien, entonces pum, sucede algo que los separa hasta que los vuelva a encontrar. Eso ya son técnicas y ahí está pues la extensión de la novela influye, en este caso al ser 40 años con todos los momentos históricos que hemos comentado, influye. Bueno, pues no sé, pues ahí sí que aplicas un poco tu sentido
así como muy general, no te sabría responder, porque ahí sí que no entra la matemática. No es que cada 50 páginas tenga que ver, no, es según se desarrolla la acción. Esa sería mi respuesta. Y luego la intensidad de los momentos también depende del tipo de novela y del tipo de escritora. Yo siempre digo que me quedo un poco ahí al borde del acantilado sin llegar a ser tórrido, ¿no? Entonces me gusta, como digo, la exaltación pasional, pero sin ser lecciones de anatomía como en otras lecciones sí que aparece. Bueno, eso ya depende de cada escritor, escritora, y lector, lectora y momentos, ¿no? En cuanto a la serie, está en un momento embrionario. Esto quiere decir que se encarga una productora, desarrolla lo que ellos llaman que es una Biblia, que es como un guión original, y buscarán su financiación. Yo ahí estoy, como estuve en Palmeras en la Nieve, a lo mío, que es escribir novelas. Yo no pertenezco al mundo del cine y dispuesta a ayudar en lo que haga falta, o sea, de plan asesoría, ¿no? Me acuerdo, a ver, para que os hagáis una idea, que además me encanta contarlo, en la película de Palmeras en la Nieve que sale un árbol genealógico, ese árbol lo dibujó mi marido, que no tiene nada que ver con nada, él vive feliz en su pueblo y tal, o sea, porque es genealogista. Entonces cuando me dicen, oye, ¿cómo se hace un árbol genealógico? No te preocupes que te lo hago yo. Entonces él hizo el árbol genealógico y cada vez que lo vemos en la película nos encanta verlo de mira, lo hizo con unas monedas grandes, haciendo los circulitos, tal, las ramas. Bueno, pues son detalles que son los que quedan al fin y al cabo. Mi única ilusión es que se haga, ojalá exista la serie de Lejos de Luisiana, creo que saldría una buena serie, abarca más que Palmeras en la Nieve porque hay más personajes, entonces quizás en una película sería difícil condensarlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece bien que hagan serie, me parece bien. Y a disfrutarla, que es de lo que se trata, disfrutarla yo y que la disfrutéis vosotros, pero a ver, ahora es una fase muy embrionaria esta, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? No sé si sí, hay otra pregunta. Sí. Que vaya. Sí. Hola, buenas tardes. Primero felicitarla por la exposición que ha hecho, se nota que es profesora. Y segundo, tengo dos cuestiones, ¿no? Yo soy lector ávido desde pequeñito, leo todo lo que me cae en la mano. Reconozco que de novela leo poco porque me gusta más el ensayo, me gusta más la filosofía, me gusta más la ciencia. Pero cuando leo novelas, las suelo seleccionar. Y mi pasión por la historia me decanta por la novela histórica. ¿Qué autor y autora actual es su favorita y su favorito? Esa es la primera cuestión. ¿En novela histórica? En novela histórica. A ver, pero es que en novela histórica, no te voy a decir favoritos, es que en novela histórica leemos sí o sí a Marcos Chicot, a Santiago Posteguillo, pero claro, José Luis Corral, Antonio López Henares, Maeso, Pepe Calvo Pollato. Claro, es que además son colegas porque nos juntamos en jornadas de novela histórica y claro que nos leemos y opinamos y mira, aquí, allá, esto. A ver, Corral ha sido un maestro, pues que claro, Corral, profesor catedrático de historia, digo, es que si yo tuviese la información que tú tienes en la cabeza, escribiría quizás más rápida, pero también les digo a los profesores de historia, ojo que a vosotros la balanza se os va más por la historia. O sea, volvemos al equilibrio y estamos aprendiendo unos de otros de estos debates. Bueno, también está Isabel San Sebastián y abro porque yo tengo un concepto muy amplio de la novela histórica. Quiere decir, ¿es El tiempo entre costuras una novela histórica, sí o no? Es que yo ahora la incluiría ya. ¿Por qué? Porque reconstruye una época de una manera verosímil y mete ahí dentro unos personajes a los que les sucede algo. Ha evolucionado la novela histórica desde el escribir solo sobre dirigentes, reyes, emperadores, reinas, a una vida cotidiana atravesada por grandes acontecimientos históricos. La última de Paloma Sánchez Garnica, que con ella discutimos, lo digo porque con ella discutimos, que yo no escribo novela histórica, digo, es lo que tú te crees, pero tú sí que escribes novela histórica. Últimos días en Berlín yo la incluiría en las jornadas sobre novela histórica, ¿sabes? Porque nos está recuperando un momento. Sí, Didi. No, es que, claro, hay una pregunta. Bueno, no hemos terminado contigo todavía. Sí, por supuesto que no. No, pero es una pregunta que tenía aquí pendiente, que es la diferencia entre novela histórica
y novela que ocurre en un periodo histórico? Porque es muy difuso. Pero esto. yo creo, sinceramente, que ya estamos todos utilizando lo de novela histórica, porque hay incluso quien diferencia en plan la palabra de fact, fiction, es decir, aquella en la que es todo hechos, y no puedes desmelenarte nada y no puedes rellenar huecos. Yo creo que el lector de novela histórica ahora ha leído ya ha leído mucha novela histórica, todos hemos pasado por Sinué el egipcio, todos leímos en su día a Walter Scott, ya hemos evolucionado y ya asumimos, es más, yo en eso reconozco que me voy un poco al otro extremo y se me enfadan los puristas, porque digo, es que para mí novela histórica podría ser hasta una ucronía. ¿Qué hubiese pasado si...? The Man in the High Castle, por ejemplo. Claro, y ya sé que existe, entonces me enfadan los puristas. Pero eso no es novela histórica porque los hechos no son veraces. Es verdad, digo, pero estás planteando un momento histórico desde otro punto de vista absolutamente ficcionalizado. Yo entiendo que eso es ya pedirle mucho al concepto de novela histórica. Pero ¿por qué no? Y no solo eso, sino que hay... Os pongo un ejemplo. La serie... salieron a la vez 2 series sobre Catalina, la grande, la zar, la rusa. Una era la clásica ortodoxa con Helen Mirren. ¿La habéis visto? ¿Alguien? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿Alguien la ha visto? No. ¿Nadie? ¿No? No he visto ninguna de las dos, de hecho. Bueno, pero pues sé que sí. uno era la clásica y la otra era una... Me han dicho que es fantástica, no la he visto. Pero ¿cómo decir? Una gamberrada que plantea, ¿y si esta mujer realmente hubiese estado enamorada de la zarina, enamorada del zar? Si realmente se hubiese llevado bien con su marido. Entonces, claro, ya te lo pone, dice, empieza diciendo, cualquier parecido con la realidad pues es pura coincidencia, ¿no? Algo así. Pero la ambientación es exquisita, o sea, ya estamos ahí con los límites difusos, ¿no? Y ha conseguido que gente joven que no tenía ni idea de la vida de esta mujer se haya interesado y haya querido ver la otra. Entonces, bueno, estamos ahí. En resumen, para mí el concepto de novela histórica es muy amplio y sé que los historiadores, y ahora voy contigo, prefieren el concepto, vamos a llamar el concepto posteguillo. Fue nuestro último invitado. Ya lo sé, y tengo relación con Santiago. Entonces, posteguillo, claro, es que es novela histórica, pues como la mía, o sea, pues tiene esos ingredientes y esta es clásica, ya te lo adelanto. Esto no es una ucronía, pues no te lo has leído, no es una ucronía. Esta es clásica en la línea de posteguillo, diría. Y de Chicot. Quizás yo me acercaría más a Marcos Chicot. No sé. Te oímos. La segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con lo que has mentado, Mogambo, que es una película. También has mentado series. ¿Qué influencia ha tenido el cine y la serie en la génesis de esta última novela tuya? En esta novela, poco en cuanto al tema colonial. Lo digo porque las películas que relacionamos el western, digamos que sucedería cuando termina la novela. Cuando termina mi novela empieza el movimiento hacia el oeste, la conquista del oeste. ¿Vale? Este sería el principio de lo que luego sería la conquista del oeste, pero ubica muy bien. Ubica a aquellos que hemos crecido con esas películas, de repente decimos, anda, yo por lo menos cuando la escribí decía, fíjate, esto es anterior, justo antes. Y entonces entiendes esas películas del oeste, pero que nosotros, yo creo, ya las tenemos superadas en el sentido de que hoy en día no aceptamos solo un punto de vista blanco, colonial. O sea, los lectores de ahora ya necesitamos un poquito más, ¿no? También el otro lado. Entonces, que está todo en la cabeza, sí, pero no necesariamente como apoyo para la creación, sino incluso para darle la vuelta y ser consciente de que hoy en día hace falta algo más. Y yo por eso en la novela tengo el equilibrio entre las potencias europeas muy bien, España y Francia, que son las que más salen, y el mundo nativo americano. En ese sentido, mi obsesión también era como con Palmeras en la nieve, ofrecer ambos mundos.
Esto nos llevaría a otro tema y podemos estarnos como 3 días más, que es el de la cancelación histórica, el de con qué derecho una mujer blanca occidental se atreve a diseñar personajes nativoamericanos. Digo, bueno, es que hay diferentes géneros. Yo no he escrito ¿cómo decir? Un poema lírico sobre el ser nativoamericano. No, eso lo hará otro escritor. Yo escribo una novela con un narrador multiperspectiva que ofrece un panorama de cómo fue esa situación entonces. Punto. O sea, me meto en la piel de todo tipo de personajes, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, ancianos. Eso es otra cosa. Y ya no me acuerdo si me he ido de tu pregunta o no, ya me estoy relajando. No. Me ha dejado claro el planteamiento. Y ya por abusar, ya la última. En Palmeras en la Nieve, el origen está claro, el origen es una historia familiar. Y en el origen de Adiós a Luisiana ha nombrado la figura de Bernardo de Galvez, que ahora sí está de moda. Hasta no hace mucho, no se escuchaba mucho, pero ahora sí se escucha. ¿Cómo te topas con Bernardo de Galvez? ¿Cuál fue? Pero fue porque me pidieron un artículo sobre la ayuda de España en la independencia de los Estados Unidos, y la figura clave es Bernardo de Galvez. Correcto. Entonces ahí tiré del hilo y lo que hice fue escribir un relato sobre la mujer de Bernardo de Galvez, Félicité de Saint-Maxent, que inspira el personaje de Suzette por ciertas cosas que pasan en la vida de esta mujer de Félicité que me sirven para diseñar a Suzette, ¿sabes? Pero no elijo ni a Bernardo ni a Félicité. Esa es también es un tema para debatir mucho en el mundo de la novela histórica. ¿Qué hacer con los personajes históricos? Entonces, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, centrarme en un personaje histórico importante. Porque, claro, meterlo en la cama con alguien, hacerle gozar, hacer hablar, es como, me cuesta un poco, me cuesta. Igual si fuese catedrática de historia me atrevería con un rey o con la vida de una reina o algo, pero a mí eso me cuesta. Yo prefiero crearme mis propios personajes en un contexto histórico concreto, es otra técnica, otra forma. Entonces, como he dicho, me enamoré del contexto y, bueno, la imagen de Macharavia, ya que os he comentado antes, es interesante porque de ese pueblo pequeño surgieron 4 personas muy importantes, y a mí me encanta ir a un sitio y conocer los personajes ilustres. Me voy de San Roque con el libro de personajes ilustres de San Roque. A mí me llama la atención cuando alguien de un sitio muy pequeño, en pleno siglo XVIII, porque ahora es más fácil, y ahora viajamos, nos movemos y ahí pues estamos en contacto todos, y el que no conoce a uno conoce a otro, pero entonces, en el siglo XVIII, irte a estudiar al seminario de nobles cuando tenías cabeza de este chico vale, bueno, este chico, claro, por las chicas no las enviaban, este chico vale, lo mandaban allá y acababan en la otra punta del mundo. A mí me parece fascinante esa parte de la historia, ¿no? Quizás porque soy de un pueblo pequeño. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues He vamos satisfecho toda vuestra curiosidad. Bueno, Gracias. Gracias. Gracias, pero ahora te vas a despedir. sí, ha sido genial contar contigo, ha sido estupendo poder hablar contigo de tantísimas cosas, he aprendido muchísimas cosas nuevas. Agradecerte una vez más tu presencia aquí, agradeceros a vosotros vuestra presencia. Simplemente también deciros, la próxima cita del Aula de Literatura será el 14 de junio y tendremos a Sara Ruballo, que nos hablará de arte, de historia del arte. Y muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti por tu compañía y tus palabras. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.